Buenos días, apreciados alumnos. Espero que hayas pasado un buen fin de semana. Antes que todo, he podido descansar de tantas asignaciones y deberes y todo esto. Hoy comenzamos un tema, que es el tráfico contenerizado, que nos va a ocupar bastante parte de la asignatura, porque dada la casuística del puerto donde estamos trabajando, que es el puerto de Barcelona, realmente el mayor tipo de tráfico que tenemos, como ya lo he dicho en muchas clases, es el tráfico de contenedores. Visualmente incluso, acercarse al puerto es darse cuenta de que la mayor parte de tráfico que tenemos es de contenedores. Con esto, la mayor parte de la asignatura iremos viendo todos los tipos de tráfico, pero siempre volveremos al caso de costes de contenedores. ¿Vale? Es el caso de costes más interesante de resolver. El resto de tipos de carga, de hecho, los costes son bastante dados en el flete, etcétera. En este tipo, el que mayor cantidad de recargos tiene. Entonces, vamos a ir trabajando con todos los diferentes puntos por donde pasa la carga. Y ya adelanto una cosa para la introducción, y es que todo movimiento que realiza un contenedor lleva un coste detrás, por mínimo que sea. De momento en que lo bajo del barco hasta cualquiera de sus nodos diferenciados, ¿no? Entonces, ya veremos ejemplos de esto y de cómo esa caja, esa bendita caja nos cambió el mundo, ¿no? Aquí detrás de mí, aquí, justo aquí, veis una, ¿no? De 20 pies simulada que tengo. Y en mi despacho, si alguno lo conoce, puede haber visto que tengo ya todas las casas de contenedores. Para esta clase que solía hacerla en el aula con contenedores plásticos para ir ilustrando algunas cosas, pero bueno, este año por el medio audiovisual jugaremos con otras técnicas. El mundo del contenedor, hoy en día vemos buques de muchísimo gran calado, vemos que hay una competencia entre armadores para ver quién fabrica el barco de mayor capacidad, ¿no? Es una competencia que no para, está entre las más grandes del mundo, entre Maersk y MSC, y es una competencia que a lo largo del tiempo lo que nos ha dejado un poco siempre es preguntar hasta cuándo van a crecer los buques. ¿Es realista este crecimiento? Una pregunta que os dejo al aire. Le llamamos la era del gigantismo de los buques, ¿no? Y ese gigantismo no siempre es positivo, cuidado con esto, ¿eh? Todo va a depender siempre de diferentes circunstancias y de diferentes, de un factor fundamental, del factor fundamental que hemos hablado desde el principio de la asignatura, que dice la carga trae al buque. Si no hay carga, ¿qué hacemos con un monstruo como este, no? Y es la pregunta que nos hemos hecho. Eh, Ahora no esperábamos una crisis del COVID y tenemos barcos de 20.000 teos por el mundo. Voy a ponernos en situación. Hace muy poco tiempo, un barco de 4.000 teos era un barco grande. 4.000 contenedores no es poco, ¿eh? O sea, imaginarlos en vuestro barrio, ¿dónde los pondríais? No, siempre me hago este ejemplo. Yo en la calle donde vivo, ¿cuántos cabrían, no? No cabrían 4.000. ¿Vale? Un barco luego vinieron los 8.000. Hostia, 8.000 contenedores. Me acuerdo que el primer barco 8.000 que vino a Barcelona, nosotros nos pusimos muy emocionados. Un 8.000 era un barco grande. Y que nuestro puerto fuese capaz de captar ese tráfico, como expliqué en la clase anterior, y que venga un 8.000 cada semana. Incluso íbamos a hacerle fotos al 8.000, ¿no? Era una cosa impresionante. Pero cuando nos dimos cuenta ya no estábamos en 8.000, estábamos en el primer 13.000 que atravesaba la terminal de Tercat de entonces, ¿no? Que hoy en día ya sabéis que se llama BES. Y así fuimos avanzando a diferentes terminales, ¿no? Diferentes terminales. Hutchinson creó la terminal de BES con las inversiones público-privadas. MERS compró TCB. Los puertos empiezan a ampliar su calado porque vienen barcos más grandes. Los barcos que vienen ya son de 18.000 y de 20.000 teus. Cuidado, están proyectados barcos proyectados, ya el dibujo y ya la maqueta prácticamente hecha barcos de hasta 26.000 teus. Y aparentemente se está construyendo ya uno de 23.000 teus. ¿Qué buscamos con esto? Por supuesto buscamos economía de escala. A mayor tamaño de barco, más barato el flete de cada contenedor. Esta es la teoría económica clásica y en la cual no nos tenemos que guiar, ¿no? Sin embargo, viene un problema. ¿Qué pasa con el excedente de buques que queda en el mercado? Es una pregunta que nos hacemos siempre. Un excedente de buques que nos van a quedar ahora. ¿Qué hacemos con los 8.000? Con los buques de 8.000 teos que son nuevos, que no tienen 20 años para jubilarlos, ¿no? ¿Qué hacemos con los de 14.000, que ya no son los más grandes? Eh, los destinamos a cabotaje. Hay carga en cabotaje suficiente para llenar buques de 8.000 o de 6.000 teos.
Esto a veces es una duda que nos deja a todos un poco pensando. Entonces, hemos visto que ha habido un redimensionamiento del shipping y en esta joint venture que hablábamos en la clase anterior, también se presta para este tipo de buques, ¿no? Pero seguimos con la duda. ¿Son necesarios más tipos de barcos de este tamaño? Es una duda que nos acompañará por mucho tiempo, ¿eh? Y es una duda que nos acompaña porque, aparte de esto que estamos contemplando ahora, siguen existiendo realidades donde ese tipo de buques no entra, ese tipo de buques no puede entrar en cualquier puerto. Yo les voy a poner una foto ahora de unas maniobras que se hacen en África, en ríos africanos. A ver si me deja avanzar. Ahora sí. Donde se descarga desde la grúa de un portacontenedores de cabotaje pequeños, tienen grúa propia, se descarga sobre estas barcazas, que son las que pueden remontar el puerto que hay ahí dentro, ¿no? Es un río que se va desde la bahía hacia el norte. Y vemos que el tráfico en muchos sitios no permite este tipo. Este es un caso exagerado y pongo el antagonismo entre un buque de gran calado como ese y este tipo de barcazas antiguas y arcaicas que todavía funcionan. Yo admiro mucho este tipo de ingeniería naval porque fabricar una barcaza de este tipo que aguante 26 toneladas, como veis allí, son de contenedores casi todos los que veis allí, que son de 20 pies, no son de 40 por supuesto. Pero fabricar esto es una hazaña. O sea, es más mérito que muchas otras cosas, ¿no? Este ejemplo de que pongo es para ilustrar un poco que no en todos los puertos cabe un contenedor de 20.000 TEU. Ya tiene limitaciones portuarias, limitaciones de dragado, limitaciones de altura, etcétera, ¿no? Que ya iremos viendo en el camino. Entonces, el origen actual de dónde se remonta. No voy a extenderme mucho en el origen, pero sí quiero. He hecho un resumen para que lo leáis con calma. Pero sí quiero que miréis un poco dentro de la historia del contenedor. La caja que le llaman la caja que cambió el mundo. Y no es exagerado, ¿eh? Más o menos sobre los tiempos de la Segunda Guerra Mundial hubo un personaje, Malcolm McLean, que era, después de haber sido militar en la guerra, fue transportista. Llevaba su camión por diferentes rutas, Estados Unidos, y un día decide que para qué llevar un camión y esperar que descarguen el camión durante 8 o 12 horas sentado en el camión y esperar y después volver vacío o esperar que le carguen el camión. Él dice, ¿por qué no meten el camión en el barco? Y una vez que el camión esté dentro del barco, yo me voy tranquilo y me ponen otro a mí, ¿no? Un poco la mentalidad que él tuvo. Y comienza con la idea, por supuesto, le dijeron que estaba loco, ¿eh? Que estaba loco, que esto no era posible, que era un exagerado, que esto era un tema de ningún banco quería invertir. Y él decide, de hecho, él decide eh, con esa idea presentarse a la oficina de patentes de Estados Unidos. Aquí lo veis, ¿no? Oficina de patentes. Y en esa oficina de patentes, yo aquí tengo una copia que pedí hace años, pero creo que ahora la han liberado en internet. En esa oficina de patentes, él registra todo el prototipo de lo que sería la transformación de un buque convencional de carga general en un buque portacontenedores, ¿vale? Incluso patenta, McLean patenta todo el diseño del contenedor, con sus perspectivas, con el dibujo correcto, con los esfuerzos que correspondían en cada parte del diseño. O sea, McLean presenta esta patente y de hecho el nombre real es Apparatus for Shipping Freight. ¿Ok? En ese momento no le llamó container, le llamó Apparatus for Shipping Trade, ¿no? Incluso las formas de trincarlo, cómo lo iban a amarrar, porque la duda era, ¿y cómo amarra usted eso al barco? ¿No? Entonces, él diseñó unos prototipos de trinca. Él diseña esta patente, que es de hecho, el número 2.853.968 del 30 de septiembre de 1958. Es la patente con la que aquí ponemos también, mirar aquí los cierres de seguridad que él proponía en ese momento, ¿no? Ahí se ven un poco. Espero
Si consigo una copia os la cuelgo en el campus, ¿vale? Que me han dicho que ya está liberada, o sea que yo en su oportunidad contacté con la oficina de patentes de Estados Unidos y me la dieron por correo, pero creo que está liberada. Y yo perdí la copia digital por un problema que tuve en el disco duro, y menos mal que tenía una copia impresa. Si no la escaneo y os la paso. Pero es muy interesante leerlo porque él habla de mi presente invención y he inventado un equipo para simplificar los procedimientos de carga de la industria marítima, ¿vale? Y él presenta todo, de hecho, la patente no es corta, la patente tiene 72 cláusulas por un lado, 60 por otra, tanto para barco como para contenedor. Esta histórica patente nos cambió totalmente el negocio marítimo mundial. Por un inquieto, repito, un emprendedor, un innovador, una persona mente inquieta, nos cambió el negocio. Y esto lo digo porque muchos de vosotros tal vez tienen alguna idea brillante y se corta porque lo normal es cortarse o porque los demás se ríen, ¿no? Y como ahora está de moda reírse de todo, pues es la risa fácil de la era actual, pues perdemos quizá grandes inventos que tengan ustedes que no nos pueden beneficiar. Hoy mismo estuve viendo un invento de un chico que ha dicho, oye, si ya levantamos trenes con el maglev y si levantamos el sistema de propulsión del Hyper One o el Hyper One, como se le dice aquí, de Elon Musk, de Tesla, que va a transportar a las personas, ya lo sabéis vosotros, imagino que habéis entrado en esto, en 30 minutos desde Marruecos hasta el trayecto correcto que él plantea es Marruecos-Madrid en 30 minutos o 35 minutos Barcelona-París, perdón, en el Hyperloop One, y es un, repito, prototipo, proyecto, esto no necesariamente sucede así luego. Si esto se está planteando, ¿por qué no levantar la carga en los puertos con magnetismo y dejar de utilizar carretillas elevadoras hoy en día? Entonces, él propone 4 cajitas que se colocan debajo del suelo y la carga automáticamente levita y la llevas empujada donde tú quieras. Esto es un invento que está ahora ganó el premio Explorer del año pasado. Entonces, en el cual participaron algunos heterocampos con otros inventos, con precintos inteligentes y con otros temas, ¿no? Compañeros vuestros que están ahora en tercero o en cuarto. Entonces, aquí viene la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando hay una innovación tan importante como esta? ¿Le damos cabida o no? Reflexionarlo esto, porque en la era de la risa y de la inmadurez, pues también tenemos que tener esto en cuenta. A ver si este vídeo enciende. Everything is everywhere these days. Check out the supermarket. Orange juice from China, nuts from India, swordfish from Japan, lager from Czechoslovakia, scores of European cheeses. You name it, it's there. Not when I was growing up. You'd never taste the range of French cheeses or Bohemian lager beer. At least you couldn't unless you were very rich and could go anywhere when the fancy took you. All that has changed. But it's not just foods. Got an iPhone? Everyone knows it was invented and designed at Cupertino in California. Who knows where the complex bits and pieces of its innards are made or assembled? Apple doesn't say. The industry credits China, Japan, Germany, South Korea, and of course the United States itself. Just think for a moment of the trillions of parts and finished goods moving cheaply around the world every second, a small portion by air, but most by sea. We call it globalization. But the man who basically made globalization a reality in our lives is too little known. This is his story, the story of the man who makes your day. In the Great Depression of the 30s, when millions of Americans were out of work, worse than now, Malcolm McLean was a 24-year-old truck driver. He got a job to take cotton bales from Fayetteville in North Carolina all the way to a pier in Hoboken, New Jersey, for shipping overseas. He was glad of the work, but when he arrived, he got bored out of his mind, sitting in his truck, waiting and waiting and waiting on the docks, as the worker ants muscled crates and bundles of other trucks and into slings that lifted the goods into the hold of the ship. On board the ship itself, with much yelling and arm-waving, the stevedores then unloaded each sling and saw its contents placed in a designated position in the hold. Malcolm wasn't just bored,
He was fuming. His income depended on getting back to North Carolina to pick up more loads in his truck. Out of the frustration, inspiration struck. Wouldn't it be great, he thought, if my trailer could be lifted and placed on the ship without its cotton bales being touched? Yes, it would be great. It would be revolutionary. For centuries, general non-bulk cargo had been shipped in the process he watched. It was called break bulk shipping. Boxes, bales, crates, handled piece by piece. What Malcolm envisaged would have saved him only a day, but it would have saved everyone else something like 2 weeks in loading and unloading the ship. On average, it was 8 days to haul and distribute break bulk shipments in the hold, plus another 8 days at the other end to retrieve and distribute. All that time would have been saved if Malcolm McLean could have just driven his truck onto the ship and at the other end driven it off. Well, today, that concept is a reality. The concept that occurred to Malcolm is known as containerization. It has done more than just save a great deal of time. It's the reason why we have a thriving global marketplace, offering us that infinite variety of things. And it's the reason we can move cargoes from remote parts of the world at minimal cost. Malcolm had his idea in 1937. The 24-year-old truck driver sitting in his truck in Hoboken was 40 before he did anything about it. By then, he'd built his one truck into a big trucking company. He borrowed money from an enterprising vice president at Citibank in New York and set about designing the steel boxes and the decks of the ships to carry them, stacked one on top of another. A lot of people thought he was crazy. Inventors always attract armies of naysayers who can never remember how critical they were. For our part, we should remember Malcolm McLean. His first container ship, the Ideal X, sailed from Shed 154 at Marsh Street, Port Newark, with 58 well-filled boxes. It was the beginning of the container era, shrinking our world and enlarging human choice. Habiendo visto este vídeo, que es para mí es uno de los mejores resúmenes que hay sobre la era de la containerización, la historia de Malcolm McLean y todos sus infortunios. La historia marítima casi siempre, ya veremos con la historia de Knock Nevis y de muchas terminales, se escribió con infortunio, ¿no? Y esta comenzó con infortunio y logró ser un éxito gracias a la persistencia, la insistencia y vamos hoy en día le llamaríamos resiliencia de Malcolm McLean. Aquí veré un resumen de esto. Si quiero mostraros, más allá del resumen, que lo tenéis aquí, varias unidades fundamentales dentro de la containerización. Estas piezas que vemos aquí son los twist locks. Son las piezas que enganchan debajo, debajo del contenedor, en esos agujeros que hay en los laterales, ¿verdad? En cada esquina del contenedor, que se llaman corner posts. Y en esas esquinas se enganchan estos. Hay manuales, como lo vemos en este, ¿verdad? Un twist lock manual, que es que esta palanca a mano o con un tubo se mueve y se cierra. Al cerrarse, el contenedor no se puede despegar del otro, porque crea un cierre, ¿no? Como su nombre lo indica. Estos están en la base propia en la propia cubierta del buque, para que la primera camada, la primera fila de contenedores se engancha al buque y a partir de ahí se van enganchando unos a otros encima, ¿no? Aparte de estos, no sé si lo lográis ver aquí en la foto bien, hay unas barras laterales que suelen poner por seguridad también. O sea, aparte del twist lock se colocan unas barras en forma de X para garantizar más la estabilidad. Este que ven aquí es automático. Es uno de los más modernos que hay. Hay más modernos todavía, pero uno de los más modernos que es rentable para comprar por las navieras es este. Es automático. Cuando el contenedor cae encima, automáticamente él cierra la puerta por peso, ¿no? Si hay que sacarlo, también se le da un golpe aquí y él gira. O sea, es mucho más fácil de manipular que este, en todo caso. Aquí también os muestro una imagen del Emma Merch. Fue en su momento, ya no lo es, uno de los barcos más grandes del mundo, y quiero que miréis cómo cambian la fisionomía del barco, ¿no? Del barco que vimos anteriormente, que tenía toda la acomodación. La acomodación o ciudadela es la parte del buque donde está la tripulación, donde están las habitaciones, que son los camarotes, donde está el puente de mando,
y donde están los accesos a salas de reuniones, comedores, salas de máquinas, bibliotecas, gimnasios, etcétera, de las personas que se envíen en el buque. Por la acomodación también se accede a la máquina, ¿eh? Se baja por dentro de la acomodación y se accede a la máquina. Mirar qué cambio ha habido, que las chimeneas las separan a la popa y la acomodación en la proa para poder tener visualización suficiente para gobernar el buque, ¿vale? Tener en cuenta de que si tenemos la acomodación en popa, la visibilidad se nos dificulta, entonces por eso se va adelantando. Pensar también que hemos vuelto a la acomodación en proa. Los buques inicialmente tenían más o menos el puente adelante, ¿no? El puente en proa. Y con el tiempo fueron yendo a popa, cada vez más a popa, y ahora vuelven un poco a este que está casi en la medianía del buque, que es la mitad del buque. ¿Vale? Yo voy dando las palabras técnicas para que vayáis familiarizando con ella, ¿vale? En este sencillo dibujo lo que estamos viendo es una gran cantidad de contenedores, la mayoría son de MERS, por eso son todos grises menos los de colorines, que son los de sus competidores, etcétera. Y hay unos reefers aquí debajo que son los más blancos. Como bien saben, los reefers la mayoría tienen color claro o color blanco para evitar la refracción del calor, ¿vale? Los buques portacontenedores ya sabemos que son buques mercantes convencionales, transportar carga en contenedores estándar y cuidado con esto, estándar internacional o estándar europeo. Son dos medidas diferentes. En el mundo ya se utiliza mayoritariamente el estándar internacional. Ya no estamos con la separación de tipo. Pero existieron los contenedores pallet white, que eran más anchos, tanto el pallet como el contenedor más ancho que el contenedor americano o internacional. Hoy en día usamos para todos el internacional y esos pocos pallet white que quedan se han utilizado en el tráfico intraeuropeo, incluso intraespañol o intrafrancés, o sea, intrapaís, porque ya casi no caben, o sea, ningún barco tiene la capacidad de meterlo en sus celdas. Un barco de contenedor, ahora lo veremos, es un barco de descarga general que tiene celdas, ¿verdad? Aquí le llaman bodegas con guías celulares. Son celdas donde el contenedor entra y se encaja, ¿no? Celdas. Y cuando decimos que tiene para 20.000 teus, es que caben 20.000 contenedores de 20 pies. Y también hablamos del FEU, como seguramente lo conocéis. El FEU es el 40 feet, que es el 40 pies. Sin embargo, un barco siempre nos vamos a la unidad menor, que es el TEU, ¿vale? Entonces, estas guías celulares son las que hacen que los contenedores se apilen sin moverse. Abajo no hace falta trincar el contenedor, no hace falta ajustarlo con ¿por qué? Porque ya va en una celda, o sea, no puede moverse de allí. Es como una guía, como la de los rieles, ¿no? Esta foto es la imagen que veía McLean cada vez que iba a cargar en el puerto, ¿vale? Esto lo tienen en el Museo de Historia de Seattle. Y aquí veis cómo se van a cargar los contenedores, cómo cargaban un tren o un barco, lo que sea, con esta metodología, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahora la forma en que y de aquí viene, de esta época viene la influencia en las estaciones portuarias que tienen los estibadores, porque ellos levantaban a mano la mercancía, ¿no? Entonces esa fuerza la cogen desde esa época. Era la fuerza bruta, la fuerza necesaria para que el puerto funcionase, ¿vale? Este es el señor McLean, ahí veis sus tres imágenes. Aquí está cuando tenía 24 años, que salió del ejército y se le ocurre la idea con 24 años, ya que está en su vida, que murió hace muy poco, apenas en 2013. eh, Murió y fue de hecho un golpe para 100 años, ¿no? Que tenía para la industria, ¿vale? McLean se fue a concesionario de forma cercana, como decía, compró un camioncito pequeño de segunda mano por $120 y empezó a trabajar con él, ¿vale? McLean crea la compañía marítima Sealand, no sé si os suena el nombre, ¿vale? Eh, Él tuvo la flota más importante de Estados Unidos, que era Sealand, que es mar y tierra, es un concepto de intermodalidad que ya este hombre lo tenía en la cabeza, ¿verdad? Y si pensamos bien, si analizamos bien, esto que veis aquí abajo es el camión de McLean. Si analizamos bien la teoría, esto que dice, qué fácil sería si se pudiese cargar el camión entero en el barco de una sola vez. Cuidado, estamos hablando, él creó el portacontenedores con esta idea, pero con el tiempo, esto se ha convertido en el short sea shipping. O sea, en la cabeza de McLean había más ideas incluso que la que él mismo concibió. Porque él no pensó en una rampa en popa donde los camiones entrasen y el conductor fuera a descansar. Pero pensó en subir el camión, ¿no? Luego se dio cuenta de que no podía, sino solamente podía subir la caja.
pero su idea fundamental era llegar a ese extremo, ¿no? Y lo hemos logrado en este momento de la historia, cuando se crean los años 80, 70, 80, cuando se crean los roll-on, y ahora cuando implementamos el short sea shipping a nivel de autopistas del mar, ¿no? Eh, es interesante porque veamos como una idea va a otra y al final tiene una consecuencia importante en el negocio, ¿no? Este es el camión, bueno, aquí va un poco lo que le decían que no, los dibujos del barco, y este es el barco que quería enseñaros, el Ideal X, este barco está aquí. ¿Vale? Aquí yo pongo un poquito las medidas para que veáis y comparéis con los de ahora, por favor. Tipo de diseño, bueno, diseño, eslora, 160 metros, manga, 20.6 metros, calado, 9 metros, propulsión, turbina de vapor, transmisión turboeléctrica, 6.000 hectopascales, horsepower, perdón, que éramos en horsepower, eso me fue a otra unidad. Capacidad 58 contenedores de 33 pies, cuidado, no es 20 ni 40. En ese momento, lo que le cupo cuando él dividió el tamaño de la cubierta entre todos, los cuadritos que hizo, le daba para 33 pies, eso fue lo que fabricó. Luego esto se modifica y creamos el 20 y el 40, ¿vale? Luego viene el 45, luego vienen los IQs, ¿vale? Arqueo bruto del barco, ¿no? El tonelaje de registro 10.572, peso muerto 16.000 toneladas, velocidad crucero, la máxima, la normal que utiliza, eran 15 nudos. Comparemos un poco con un barco del día de hoy, ¿vale? Este es un ejemplo de portacontenedores convencional actual, ¿vale? De 18.000 teus, ¿vale? Estamos haciendo una comparación con uno de 18.000. El hora 160, aquí 400, ¿vale? Vemos el tamaño de diferencia ya. Manga, aquí hablamos de 20,6, manga 59, ¿vale? Calado, 9, 14,5. O sea, todo va a ser, la máquina, bueno, vemos ya aquí es una brutalidad. Dos motores, aquí están los números, con los kilovatios de cada uno, ¿no? Y tienen 15 generadores eléctricos. Dos ejes con una hélice de paso fijo, cada una de 4 palas, imaginar, y 9,8 metros de diámetro. Peso muerto, 194, 153. Mirar el peso muerto de esto, ¿no? 16 a 194. O sea, no hay comparación entre un barco de esta época a lo que dio inicio de todo, pero era lo que había. Fue un barco óptimo, un barco eficiente. La naviera Sealand luego luego se fusionó con la naviera Maersk. Y por eso el nombre de Maersk completo es Maersk Sealand, ¿no? Que es la primera del mundo, pues tiene la propiedad de esta naviera que todavía existe, ¿vale? Parte de ella. Este es el Ideal X, su viaje inaugural. Aquí lo veis. Listo para cargar. Mirar el logo de Sealand. Esta foto original, pero me la carga que la empresa Cotransa de Barcelona hizo con un Sealand. Vale, fue histórico. Toda la foto está puesta en muchas oficinas como enmarcada. Un contenedor de una empresa española que iba al mundo de Sealand, ¿no? Y aquí está todo el resto del barco. Aquí están estivando ya contenedores, aprendiendo lo que sería el estivo. Ellos pusieron unas guías en la cubierta, como unos guiones, para que el contenedor un poco por ese riel rodase, ¿vale? Y luego veis que hay unas banderas. Estas banderas en este caso no son de una señalización específica de un mensaje, sino que se le llama empavesado, que es el adorno para actividades inaugurales, fiestas especiales, etcétera. Aquí lo inauguraban el buque para el transporte marítimo de contenedores, por tanto hicieron un empavesado. Lo digo porque alguna vez me han preguntado, ¿esa bandera qué significa? Mira, te lo dejo, ¿no? Aquí están las celdas que comentaba antes. Entonces cada contenedor que se va a cargar baja por estas celdas, ¿vale? Y se llega hasta el fondo de la bodega, hasta donde le corresponde, hasta donde hay espacio, ¿vale? Recordar que estos laterales que tenemos abajo, son tanques de lastre, tanques de aceite, etcétera. Son tanques que están en el lateral de la bodega. Entonces ellos cargan aquí hasta donde llega el contenedor, ¿vale? Entonces, esto es lo que le llamamos las células de contenedor. La evolución de los barcos de carga la vamos viendo aquí. Estas eran las bodegas, que tenían sus propias plumas y grúas, y el espacio de la máquina estaba en medianía. Miraron estaba la acomodación del barco, y todo esto estaba lleno de mercancía, ¿no? Y las bodegas también. Entonces, este era un poco el sistema que había. Es interesante, de aquí viene la palabra entrepuente, ¿vale? En cada bodega iba llenando la mercancía. Esos son barriles o botellas, estos son palets, estos más palets, carga y tal. Y cuando llenabas una cubierta, cerrabas el entrepuente, que es esta madera que sellaba una cubierta de la otra, y comenzabas a cargar la otra.
volvían a cargar aquí, teniendo en cuenta la altura, por supuesto, ¿no? Teniendo que cargar aquí, aquí y tal, y luego la última camada, volvías a cerrar la siguiente compuerta, y aquí venía la tercera y última camada, que antes de llegar a la cubierta. Entonces era muy diferente a como lo hacemos ahora, que llenamos toda la bodega entera contenedor sobre contenedor. ¿Vale? Este es un plano actual, comparar esto con esto, ¿verdad? Esta es la vista frontal del buque para efectos de planificación. Cuando estoy planner del barco, que tengo que mirar que se carga primero y que se carga después. El planner, de hecho, en una operativa marítima hay 3 planners trabajando a la vez. Recordarlo siempre, por favor. Hay 3 planners como mínimo trabajando a la vez. ¿Cuáles son estos planners? El primero, el planner de la terminal portuaria, que es el que se encarga de que los contenedores que se van a cargar estén listos en el muelle para cargarlos y no se pierda tiempo. Él planifica la terminal. Tiene que estar de acuerdo con el del barco, porque el del barco, claro, tiene que cargar en el orden que le diga el terminal. Entonces, hay otro planner en el barco que se encarga de que todo lo que se cargue y se descargue del barco tenga una planificación también, ¿vale? Entonces, estos programas de planificación tienen que alinearse. Y hay un tercer planner que está en la oficina de la naviera, la principal, que es el que le dice al primer oficial las casuísticas de todo y el que hace la primera propuesta de planificación del buque. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo estoy en la oficina, programo la planificación del barco con mi ordenador y cuando acabo de programar la envío al barco. El barco tiene más información que yo que estoy en la oficina, sabe que han pintado en la bodega tal, sabe que a esta bodega le van a reparar un tubo esta tarde, entonces no podemos meter contenedores allí. Y todo esto lo actualiza en el plano de carga y se lo pasa a terminal para que haga la parte suya, que es meterlo en el orden que le hemos pedido los contenedores y descargar en el orden que le hemos pedido. Vale, entonces estos 3 planes, 3 planificadores de carga, trabajan en cada barco a la vez. Mientras, normalmente, puede haber menos o más, pero este es el término promedio. Aquí vemos por contenedores, como decía antes, completo. Entonces, y aquí está la proyección que decía antes, que se proyectan hasta 26.000 teos ya los barcos. Ya, eso es algo, no sé dónde van a llegar. Aquí vemos también las partes principales en inglés para que las tengáis. Si algún día tenéis que utilizarlas. En inglés marítimo lo tendréis que aprender el año que viene. Ahora no voy a adelantarlo. Lo trabajaréis con esto. Y de aquí conocemos las partes más importantes. ¿Vale? Y del otro que quería comentar, del barco, es la que diferenciarse muy bien los tipos de peso. El tonelaje bruto, el tonelaje neto. ¿Vale? El arqueo bruto, el arqueo neto. El peso en rosca, el peso muerto. ¿No? El desplazamiento es el peso total del buque. Es el agua que desplaza al buque cuando es sumergido. ¿Vale? Eso es la ley de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido desplaza una cantidad de agua igual al peso del mismo. Entonces, aquí la aplicación de esto es que el desplazamiento es el agua que desplaza al buque cuando le entra el agua. Ese es el peso del barco, ¿vale? Luego está diferentes tipos. Aquí hablaré hoy del tonelaje neto y tonelaje bruto. El bruto es todo el barco entero contando su avituallamiento, sus metales, todo lo que vea en el barco. Y el peso neto, ese es el bruto, y el peso neto es solamente la mercancía, lo que va en la bodega, ¿vale? Bodega o tanque. Da igual si es petrolero o si es de graneles sólidos o si es de contenedores. Lo que va dentro de la caja es neto, lo que incluye la caja es bruto, ¿vale? Más planos de buque que decía antes. Los tipos de portacontenedores, sí, esto es interesante. Los clasificamos por ruta desplazada, por ruta que realiza, ¿vale? La esencia del tipo de buque están los feeder, bueno, yo lo pongo, que es el buque que feeder significa alimentador y que lleva los contenedores de los puertos hub. Hub son los puertos de distribución, a los puertos spoke, ¿vale? Este es el trabajo principal de un feeder. Luego están los, decíamos que estos estaban de 3.000 y 4.000 teos. Luego están los oceánicos, que van de 4.000 más o menos a 8.000 teos. Esto cada día va cambiando por lo que decía antes, de que han sobrado barcos grandes, entonces no había que hacer con ellos, ¿no? Los oceánicos trabajan a través del océano, como decíamos, y algunos también se utilizan como buques transoceánicos, ¿eh? O sea, no necesariamente porque seas oceánico no puedes hacer un viaje transoceánico, pero describimos ahora aquellos que se dedican exclusivamente al oceánico. 2 o 3 viajes en una circunvalación, ¿no? Tiene 50, 60, en cada puerto es tan grande que en cada puerto puede dejar, que eso es lo que pasa cuando barcos tan grandes, tiene 4 escalas en el mundo y en cada puerto deja igual un 50% de la mercancía que trae.
porque de ahí se hace hub con el resto de sitios, ¿vale? Sea por feeder o sea por ferrocarril y camión, ¿vale? ¿Qué limita el tamaño de los buques? Esta pregunta siempre sale. ¿Qué hace que un buque no sea más grande o más pequeño? Primero, el paso por los canales. ¿Cabe por el canal? Sí, una pregunta que nos hacemos. Terminales portuarias, el calado, longitud de muelle, cabe o no cabe, las grúas, la grúa llega a la altura. Hay puertos que tienen la grúa para sus barcos de 8.000, 9.000. De uno de 16 ya no llega a la grúa arriba, ¿no? Resistencia a los materiales, que el barco, mientras más grande, que hace más resistencia a los materiales. Los barcos, los metales de este tipo, hacen dos tipos de movimiento, que es el arrufo y el quebranto, ¿no? Hacen así todo el rato. Es un esfuerzo que va desde este movimiento hasta este, y van crujiendo, ¿no? Cuando va a bordo del barco, hay tormenta o hay mal tiempo, uno escucha el crujir de las cuadernas, ¿no? Y precisamente este movimiento, ¿resisten los materiales a tanto peso o no? Pregunta que se hace la industria también. Y luego, la calidad de equipo de propulsión. ¿Puedo empujar yo este monstruo o no puedo? Esa es una pregunta interesante, porque no es fácil llevar un barco de este tipo a toda presión por debajo del mar. La hélice se va peleando con la masa de agua y con la cavitación y con todo lo que hay detrás de ella, ¿no? Entonces es interesante esto de las limitaciones. Por esto los barcos no son más grandes de lo que ya son. Vamos a verlo con detalle, ¿vale? Evolución del contenedor de portacontenedores. Mirarlo aquí por vosotros mismos. ¿Vale? Desde el contenedor, sí, el Ideal X hasta los actuales, mirar todo el tiempo que ha pasado. Una comparativa de los barcos más grandes del mundo. El de arriba es el Knock Nevis, el gigante de los mares. Lo veremos haré una presentación de él porque es muy interesante para que veas con qué nos vamos a encontrar en la industria. Esto es un plano de carga con todas las bahías. Las bahías son los sitios donde están los contenedores, alturas, etcétera. Entonces cada numerito de allí, ya el planner lo metió en el sistema para que aparezca donde están esos numeritos de allí. ¿Vale? Los numeritos de contenedores nuestros aparecerán allí, o el BL o el Booking, pero ahí aparecerá un identificativo que permitirá que yo me comunique con el armador diciendo dónde están mis contenedores y tú sabes en qué bodega iba. ¿Vale? Eso es transparencia de la información y es obligatorio en el sector marítimo también. Entonces, aquí tenemos esa. Y estos son los planos de cada una de las bahías del barco. ¿Vale? Por ejemplo, si yo estoy sembrando cacao y quiero exportar y me dicen que el cacao fermenta a tal temperatura y que lo mejor es que lo lleve fuera del sol y no sé qué, yo miraré si me conviene transportarlo. Esto es la cubierta, sobre cubierta o bajo cubierta. Bajo cubierta tal vez la humedad hace que florezca el cacao y no me sirve, ¿no? O por ejemplo, alubias, voy a transportar alubias, ¿dónde lo llevo? Entonces, tenemos que saber decirle al cliente si aquí o aquí. El cliente a veces nos pide petición expresa, cargar bajo cubierta. Si es así, se asigna un espacio, el planner, el que asigna, un espacio debajo de la cubierta pasando un informe al planner. Vale, el planner de la oficina, el planner nuestro, no el planner oficial ni el de la terminal, que están fuera y que ya hablaremos con ellos. ¿Vale? Voy a mostrar ahora un momento la guía de contenedores. Un segundo. Utilizaré la de Hanjin, como ya dije. Era muy útil, era una guía muy bien hecha y creo que podemos sacarle mucho provecho. Esta guía de contenedores me preocupa mucho que la recordéis bien. Hace poco recibimos lo extraño muchísimo, una información de uno de las empresas que contrata estudiantes diciendo que nuestros estudiantes no saben qué es un contenedor. Y vemos, yo creo que sabemos de más. Vemos contenedores en todos los años. Con lo cual no sé si es que le tocó un alumno, un exalumno, perdón, con amnesia o algo por el estilo, pero quiero que recordemos bien esta clase. ¿Vale? Este es el contenedor de 20 pies, aquí tenéis sus medidas, 6 metros más o menos, 5, 8, 9, 7, o sea, 6 metros, ¿verdad? Aquí tenemos el contenedor. Y el suelo, como veis aquí, siempre tiene que ser de madera, para que sea noble con la mercancía. Aquí tenemos también, a ver si me deja avanzar ahora esto. Este es el 40 pies, tamaño de 220 juntos, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene? Yo puedo colocar debajo del 40 dos contenedores de 20. Lo que no puedo colocar es al revés. Yo no puedo colocar 220 encima de un 40 porque como no tiene tubería de refuerzo en el medio, como son estas, el medio no aguanta el peso de 2 de 20 encima y haría esta. Se combaría, como dicen los abuelos, ¿no? Y debajo tiene unos
mirar que está para encajar en las vías del tren, ¿vale? Que son los que menos completamente. 40 es el cube, ¿qué diferencia? Es como un 40 pero es más alto. Ven, mirar, tiene la altura mayor, aquí tiene unos indicativos amarillos siempre que se vean bien, que se vean de lejos, es muy importante que se vean de lejos, unos indicativos de seguridad. Luego mirar estos agujeros con este pequeño captador de humedad, que son los ventiladores. No es que haya un ventilador encendido, es la ventilación del contenedor. Lo digo porque te llama un cliente y dice, quiero un 20 ventilados. Y no es que vaya un contenedor con unos huequitos para que ventile. No, tú le dices, mira, tenemos los ventiladores normales del contenedor. Que son, y le envías una foto del manual que tengas de tu empresa. Pero explícalo bien cuando lo hagas porque un cliente puede pensar que tú tienes dentro los propulsores de un rifle. Y eso no es verdad. Eh, de aquí pasamos al rifle de 20. La misma historia, como dije yo, este es el iPad más cotizado. Este, rifle de 20 y el rifle de 40, que tiene la peculiaridad de tener aquí dentro la bodega de aluminio, el interior de aluminio. ¿Por qué es aluminio? Para presentar cero oxidación que afecte la mercancía. Saben que el aluminio se galvaniza, pero en este caso no sucede, sino que el aluminio mantiene la limpieza y las rejillas para lavarlas, siendo de aluminio también son mucho mejor, porque ahí entra gente luego de que carguen, como dije la clase pasada, 1 tonelada de pescado y que alguna parte de ella pues ha caído un poco de pez en el suelo, pues la lavada es con ese tipo de maquinarias especiales que se llama el food grade, que es un lavado de contenedor que se mete allí y se lava todo el aluminio a presión y muchas veces con agua caliente incluida, ¿vale? Luego hay otros aditivos que se le colocan para los olores, pero lo principal es esto. 20 open top. De los open top son los contenedores que tienen la tapa abierta para cargar por encima. Yo, por ejemplo, veo que mi carga no cabe por la puerta, por la altura de la puerta, pregunto, ¿puedo cargar por encima? Sí, puedes cargar por encima, por supuesto. Pero firmas un documento, conforme primero te haces responsable del toldo, no lo estás rompiendo, tienes que devolverlo tal cual te lo han entregado, y si no lo vas a utilizar tienes que doblarlo con las barras que veis aquí y devolverlo en el puerto de destino tal como te lo entregaron. Si el toldo se rompe, se lo cubran al cliente, eso es seguro, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. El toldo cuesta unos 800 euros que no se puede perder cada día. Esto por un lado. Por otro lado, hay dos tipos de open top. El open top tradicional, que es este, que tiene unos aros, como veis allí, con unas anillas y un cable de acero, ahí lo veis bien, que se van como tejiendo a lo largo del contenedor hasta que se acaba. Hay otro tipo, este es el de 40 pies, aquí vemos el toldo desmontado, el cable de acero y las barras, ¿vale? Hay otro tipo de contenedores, a ver si lo encuentro, aquí está, que se llama el sliding top, open top. Mirar que este no se quita el toldo completo, nunca se despegará por completo, sino que tiene unos rieles y se corre el riel hasta que queda atrás. Mirar aquí el tamaño del contenedor que queda con el riel utilizado, ¿no? En esta última diapositiva. Entonces, aquí tenéis los rieles y de este se presume, a diferencia del anterior, de que una sola persona con corbata, como lo veis aquí, puede abrir y cerrar el contenedor por el techo. Es una maravilla. Después de esto ya, el helado de chocolate, ¿no? Es una maravilla monumental. Fijaros que cargan una caja por encima y fijaros que una sola persona luego hace la amarre exterior con las anillas que había que hacer igualmente. Pero a la hora de cargar fue mucho más fácil, no nos podemos engañar. ¿Vale? El aro de las anillas, el contenedor, el toldo está puesto y el aro es, sobre todo para que no despeguen los laterales, pero ya el toldo está prácticamente pegado al riel, con lo cual no va a haber ningún problema, ¿vale? Con este tipo de toldo. Los toldos son uno de los dolores de cabeza de la naviera, ¿vale? Si tienes un Open Top sin toldo, no lo puedes entregar a un cliente. El cliente que no quiere toldo, pues te lo llevas y lo guardas dentro del contenedor. El contenedor tiene que viajar con toldo siempre, siempre. Porque es parte esencial del contenedor, es como si fuese una puerta. O sea, tú no puedes decir, bueno, me dejo una puerta y ya, no, tienes que cargar todo como si fuese una puerta, ¿vale? Contenedores flat racks, yo aquí ya siempre destaco mirar las ranuras, donde cuando esto se baja se convierte en una plataforma plana, sin ningún tipo de altura, ¿vale? Entonces es un flat rack. Esto es un flat rack de 20, de hecho. Luego tenemos los flat rack de 40,
¿verdad? Y luego los super racks, ¿no? Los super racks son flat racks de 40 que aparte tienen unas alturas telescópicas, unos brazos telescópicos que suben hasta doble altura. Es decir, pueden cargar muy grandes maquinarias, pero muy grandes maquinarias, o pueden cargar doble camada de contenedores de 40 pies. Con lo cual, imaginar, por ejemplo, yo tengo una maquinaria aquí, llega hasta esta altura y aquí arriba coloco el contenedor que va encima. No pasaría nada porque tiene el soporte de hacerlo. Tiene un máximo de soporte y tal, pero bueno, no lo excederíamos y ya está. Este tipo de contenedores es carísimo y tiene un problema, a mi manera de verlo. Requiere de mucha manipulación por parte del cliente. Si bien es cierto que un flat rack, un cliente lo máximo que puede hacer es abrir los laterales entre 4, entre 5 o con el toro, tiran con la cuerda y abren los laterales. Este contenedor lleva más personas para hacerlo funcionar, ¿vale? Mirar el manual. Este manual se le envía al cliente con todos los materiales que tiene que trabajar. Y aquí está todo el proceso para abrirlo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, aquí vemos los contenedores un poco cómo funciona, ¿vale? Los flat racks, desde que va cerrado hasta que va abriendo el telescópico. Y cómo se transportan luego. Ellos se transportan así, vacíos así. Parece una caja, ¿eh? Plegada. Exacto. Continuando con luego los tipos de contenedores, hablaré de una carga particular, que es la carga de Flexis, ¿vale? La carga de Flexis, como ya lo comenté en una clase inicial, es una bolsa que suele ser de poliuretano, que se coloca dentro del contenedor para cargas líquidas sobre todo. Se puede cargar también cargas en polvo, pero lo ideal sería cargas líquidas. Este tipo de bolsa tiene unas condiciones particulares y especiales y muy estrictas de carga, ¿vale? Voy a nombrarlas un poco. Eh, Aquí vemos la bolsa dentro y la manguera que la saca. Un poco ilustrativo porque vamos a ver para qué sirve. ¿Qué cargamos en este tipo de carga? Tipo de contenedores, perdón, la redundancia. Cargamos vinos, aceites, eh, algunos químicos permitidos, glicerina, detergentes, tintas de impresión, aceites transformados, látex, silicona, lubricante, plastificante, aceites lubricantes, glicol, pintura a base de agua, champú, lanolina, ingredientes farmacéuticos, biodiesel, glicerina. Entre otros, la gama es brutal. Lo que más yo cargué aquí fue glicerina para hacer jabón. Pero la gama es brutal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de contenedores? No puede cargar mercancía peligrosa, lo tiene prohibido. Ya no lo diremos, pero lo adelanto. No puedo llevar mercancía peligrosa aquí, ¿vale? Tengo que llevarla en tanques cisternas, ya no veremos cuáles son. ¿Vale? Este es un contenedor forrado por dentro, de hecho, mirar que es de la página de Alibaba, para que te venden el Flexi. Eh, cargan más o menos entre 21.000 y 25.000 litros. Lo ideal son 16.000 litros, 16, 18, pero aguantaría, soportaría 21.000 a 25.000. ¿Vale? Hay versiones desechables y hay versiones reutilizables, ¿vale? Entonces depende del presupuesto de cada uno y depende de lo que quiera. La mayor parte son bolsas de PVC o polietileno que se instalan dentro del contenedor de 20 pies convirtiendo el mismo para el transporte de líquidos. Hasta 24 25, pero ya dije que la mayoría son de 16.000, como digo en esta lámina, que son los que más cargaban, ¿vale? No se permite líquidos fertilizantes, combustibles, ¿vale? No se permite químicos peligrosos, ni tóxicos, ni ningún tipo que estén contenidos en el ADR o el IMDG. Son los convenios internacionales tanto de carretera como de buque. Ahora veremos esto en detalle, ¿vale? Ventajas. ¿Por qué inventamos esta bolsa? Esto fue otro emprendedor, otro innovador. Él dijo, oye, pero ¿para qué voy a pagarme el alquiler de una... compartimos del principio. Los contenedores cisterna o tanques cisterna no son propiedad de las navieras. Son de alquiler, son propiedad de los dueños de los contenedores cisterna. Son un alquiler determinado, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Si yo voy a comprar un contenedor alquilar un contenedor cisterna que me va a salir el alquiler solamente muy caro para cargar un tipo determinado de líquido, digo, oye, ¿por qué no me invento una bolsa y la meto en un contenedor dry que es más barato y la lleno dentro como una botella
y esta bolsa me la llevó con la mercancía líquida. Esto fue lo que hicieron, entonces lograron esta ventaja que es, uno no necesita almacenaje intermedio a granel. Puede ir de la casa, de la fábrica de donde están los barriles de vino directo al contenedor, por ejemplo, ¿no? Está disponible en cualquier sitio, no tengo que mandarlo por camión ni nada, porque cabe en una caja tamaño persona, cabe esto, doblado, plegado completamente. Puede ser posicionado rápido para carga aérea, también, ¿vale? El material se mantiene limpio en los depósitos, no hay riesgo ni de oxigenación, que es lo importante, que es la oxidación, ni hay riesgo tampoco de contaminación. Es sellado al vacío, ¿ok? Bajo peso, no pesa. No pesa. Esto comparado con un contenedor no pesa, que pesan toneladas, 2 toneladas pesa un contenedor. No pesa que un contenedor vacío, ya sabes, 2.200 kilos o 4.200 kilos, 7.300, perdón, según es 20 o 40. La carga útil de un 20 pies es 44% mayor que los drums, que los tambores, que le llaman ellos en inglés. Son los drums, son los barriles para nosotros, ¿vale? Doblado ocupa el 2% del tamaño de la mercancía. Esto es un detalle importantísimo. Es muy barato. Lo dije al principio, lo vuelvo a decir. No tienes que devolverlo si has cogido la opción de desechable. Mayor rapidez de carga y descarga en relación a los bidones o a los tambores. Menos mano de obra en la manipulación de carga y descarga. Y es muy fácil de consolidar. Hasta aquí vamos bien. Es acondicionar un contenedor para llevar dentro una bolsa como un globo. Si voy a llevar un globo dentro de una caja, ¿qué tiene que tener la caja dentro? Primero, no tener pinchos. No puedo tener una caja llena de agujas y meter un globo porque explota. Lo mismo pasa con este tipo de bolsas. Si tengo clavos de la carga anterior, muchas trincas, los clientes meten una maquinaria, dentro del contenedor hay unas anillas y en esas anillas amarran y clavan. Esto pasa hoy en día. Eh, con estas trincas lo que hacemos después es que retiramos la mercancía y dejamos los clavos puestos porque que los quite el depósito, que yo para eso pagué la limpieza del contenedor. Y si se queda allí, mete un flexi, pincha y imaginar 16 toneladas de glicerina o de vino derramándose tristemente por la terminal. Pasa, ha pasado. He visto vídeos donde los chorros parece una catarata de vino a bordo de un barco. Y todo el mundo llorando por el vino que se derrama, ¿vale? ¿Qué transportamos aquí? Lo dije antes, vinos, mostos, todo esto, eso son los mayoritarios. Vinos, mostos, productos alimenticios, zumos o jugos de fruta, aceites vegetales, glucosa, azúcar líquida, lubricantes, aditivos, fertilizantes, detergentes, pinturas no químicas, no peligrosas, pinturas naturales son estas, y una serie de productos más del mismo estilo. Problemas con este tipo de carga. Bueno, aquí viene el problema fundamental de este tipo de contenedores. El primero, para poder cargar un flexi dentro de una lata de estas, tenemos que tener un contenedor que debe ser de 20 pies estándar dry. Esto es fácil de conseguir. Luego que sea de 20 pies, tiene que tener más de 6 meses y menos de 5 años. Ya empezamos a dificultarlo. Un contenedor que tenga esas características específicas, cuántos hay en la flota, comenzamos a poner variables dificultosas, variables difíciles. De más de al menos 30 toneladas, o sea, reforzado a 30. ¿Qué quiero decir con esto? Un contenedor de 20 pies normalmente carga 21.610 kilos, ¿vale? 21.610. Y reforzados 28.330 es el que le llamamos a 30 toneladas, porque el bruto son 30 toneladas, pero el neto son 28.330. Entonces queremos que sea un contenedor 20 reforzado, o sea, aumentamos la dificultad de encontrarlo con las 8 esquinas intactas y sin daños, porque la bolsa se despliega, ¿verdad? 8 esquinas intactas, vale, otra variable que me dificulta el tema, vale, seguimos. 4 barras de cierre en perfecto estado, las 4 barras de cierre son estas que están aquí delante, aquí hay 2 y las otras 2 en la otra puerta. Claro, si las barras no están ajustadas, el flexi presionará hacia afuera y saldrá por la puerta caminando como imaginar dentro de una bodega un flexi que se abra cuando van a descargar el contenedor, medio flexi cae encima y puede matar a muchas personas, porque estamos hablando de 20 toneladas de líquido. Antes de romperse, caerá. 2 huecos verticales correctos son los huecos interiores del contenedor correctos, o sea, no pueden estar obstruidos esta tapa porque por ahí sale también la presión del contenedor cuando lo pongo, ¿vale? Libre de daños y reparaciones. Esto es lo más complicado de todo.
Ahora viene lo más complicado siguiente. Limpio, seco y sin olores, que no huela muerto como decimos en el shipping, ¿no? Y totalmente corrugado. Cuidado con esto, los contenedores cuando reparan muchas veces hacen una cosa llamada improper repair, o sea, reparación impropia o incorrecta, que le pegan una plancha de acero plana para reparar un agujero que hay en un lateral. No se puede hacer esto. Hay que poner el corrugado igual al que está. Por alguna razón es corrugado, es para que el flexi haga el movimiento y se quede pegado a los lados, o la carga se pueda asentar también en los lados y podamos incluso trincar dentro del contenedor. O sea, hay razones para que sea corrugado. No fue un diseño por estética, en todo caso, ¿vale? Entonces, nos piden estas condiciones. Lo decía el otro día cuando hablamos en la clase de cacao. Si yo de 100 contenedores, ¿cuánto tengo de esto? Se supone que entre un 5 y un 10%. Y me estoy yendo muy arriba. O sea, aquí ahora mismo mucha gente del depósito me diría, te has pasado un pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque si llego un 5% estoy contento. Los contenedores reciben muchos golpes en la descarga y en las cargas. ¿Has visto el vídeo? Espero que todos lo hayáis visto, si hiciste la tarea ya de barcos de carga. Cuando van cargando, no todos los activadores son como el del vídeo que llevaba su cadena de oro y hacía toda esta historia. No, cuando lo bajan le meten un solo golpe al contenedor, una sola castaña va a decir, un solo golpe al contenedor y el de abajo queda con un daño importante. Hay daños estructurales tan graves que ya los veremos que podemos, gracias a ellos, eh, perder el contenedor, ¿vale? Entonces, limpio, totalmente corrugado, etcétera. Son contenedores difíciles de encontrar. Si tú me pides un contenedor específico difícil, te costará un poco más. Mientras más especialices el transporte, más caro es. Son las reglas que hay, ¿vale? Las importantes. Responsabilidad de la empresa naviera. Pensemos que estamos en la asignatura otra vez, o nos ubico, o gestión de la empresa naviera. Gestión naviera. Que pronto se llamará organización de la empresa naviera. En este caso las navieras no son instaladoras de bolsas. O sea, yo como naviera no me importa lo que tengas dentro del contenedor. Si es bolsa, si es carga seca, si no me importa. La naviera alquila, cede, fleta, presta en contrato el contenedor por un precio, ¿verdad? Y las condiciones de la bolsa, instalación, desinstalación, limpieza homologada de residuos, etcétera, corresponden al cargador, a mi cliente. Yo se lo transfiero como responsabilidad en el BL a mi transitaria y la transitaria se lo transferirá a su cliente, que es el shipper, que es el cargador. Yo no entro en eso. Si me lo devuelves con bolsa, yo lo que voy a hacer es que te la voy a limpiar homologadamente, voy a pasar una factura con todos los gastos que me ha ocurrido de esto. Si la bolsa, pongo un caso real. Una vez yo estaba en la naviera y nos llaman la Guardia Urbana de Barcelona para decirnos que habían encontrado un flexi en un contenedor de basura. Claro, algún cliente muy inteligente dijo, como se puede desechar normalmente, pues cojo el flexi, lo pongo en un palet con el camión cuando salga el camión de la fábrica y lo pongo al lado del contenedor de basura del polígono aquí en Barcelona. Cuando la Guardia Urbana pasó la empresa de aseo, no sabían ni cómo tratarlo ni qué era. O sea, el camión de la basura dijo, yo eso no me lo llevo. Pasó el camión de trasto, esto no me lo llevo. Avisan a la Guardia Urbana que hay una cosa muy rara que han puesto ahí que no saben qué es, que huele a vino. La Guardia Urbana vino a ver y se dan cuenta de que era un flexi doblado, mal doblado, ocupaba casi el tamaño de un contenedor de basura. Con algún residuo pequeño de mercancía, todavía creo que queda en el fondo. Y el olor apestaba a vino. Buscan, el flexi tiene un número de referencia. Al final investigando lo buscaron y daban con que había venido en un contenedor hablaron con el puerto, por supuesto. Pensar un momento que vosotros no sabéis nada del sector marítimo y consigo un contenedor, una cosa que viene de un barco. ¿A dónde voy? Al puerto. Puerto, habéis traído esto. Muy poca gente sabe que el puerto no trae nada. El puerto no trae mercancía, que lo hacen las navieras, las cocinateras, las transitarias, no lo hace el puerto. Entonces van al puerto a reclamarle al puerto, el puerto dice, espera, espera. Ese número de flexi me aparece asignado al contenedor tal en el sistema. El contenedor tal de que naviera es de la naviera tal. Y nos llaman a nosotros, que os hemos pillado, tenemos un flexi, tampoco saben nada de contrato marítimo. Un flexi vuestro no, mío no es. O sea, vamos a empezar por ahí. Mío no es y tengo un contrato que lo demuestra. ¿Tú sabes quién es? La transitaria, que yo se lo sé. Y la transitaria que habló con su cliente, el cliente le dijo, pensaba que eso se trataba así, no, hay que llevarlo a un sitio homologado, a un sitio donde se echan residuos industriales, ¿vale? Que hay, los hay, son de cheverías de tamaño industrial que las hay.
incluso concertando con la detallería normal, se podrían dejar allí. Pero bueno, en este caso se llevaron a un sitio pues, especializado que tenemos en Ruby, no se trata de ese tipo de productos. Pero mirar hasta dónde llegan problemas que ocurren después de la carga de una mercancía. Una cosa que tiene que ser automática, nos puede llevar 3 días de conversaciones con policía, con autoridades, con tal, por un error en la cadena logística. ¿Vale? Bueno, aquí ya cerraré con imágenes. Veis un poco el Flexi, cómo se está instalando, mirar que el contenedor está perfecto y luego colocan con cinta aislante, van colocando todo, forrando de cartón muy grueso y luego van llenando el Flexi, ¿vale? Aquí hay una prueba de Flexi, este puede llevar por ejemplo cacao, este es el tipo de los que lleva cacao dentro del barco. Y luego tenemos estos que son para vino, para líquidos. Mirar el tamaño del operario y mirar el tamaño del Flexi, ¿vale? Esto me lo pasó una empresa de Flexi, esta foto. Y bueno, aquí vemos el tamaño. Esas son las pruebas que se hacen, pues están homologados con unas estándares internacionales homologados. Si no superan las pruebas, no puede ser homologado, ¿vale? Entonces son unos estándares internacionales para Flexi. Y esto va dentro del contenedor, cargado de vino a tope, ¿vale? Aquí un poco la estructura del Flexi. Las partes del Flexi, por eso dije antes, ya las veremos. Las partes completas, hay un suelo protector que se coloca entre la madera y el Flexi. Hay, bueno, el tanque como tal tiene una estructura interna acorde al producto que se le va a cargar. Tiene una válvula de ventilación, esto es muy importante. Cuando yo muevo una botella de agua, ahí veis las burbujas, genero gases, ¿vale? Y esos gases pueden hacer que se rompa el Flexi. Cuando hay un exceso de gases, esta válvula de ventilación lo que hace es que los exhala, ¿vale? No permite entrada, sino solo de salida, ¿vale? Es tipo Chesker, que lo llaman. Aquí hay una sistema de compresión, si hace falta para descarga también. Hay un botón de descarga propiamente puesto. Eh, y luego tenemos la protección lateral y sobre todo la mampara frontal. ¿Vale? La mampara frontal va en la puerta del contenedor, atraviesa y por allí es donde sacamos. Ahora veremos uno real. ¿Ves? Por aquí con esta mampara, aparte que lo frena, por aquí sacamos muchas veces la manguera de descarga. ¿Vale? Esto es uno, este es real. Este es un caso de que se lleva un Flexi dentro de un reefer. ¿Por qué? Porque se necesitaba llevar vino a una temperatura controlada. Vale, no es muy normal porque cuando llevas el vino, normalmente se transporta en otoño, primavera, invierno, entonces no hace falta mucho, no se va a congelar ni se va a calentar y se va a convertir en vinagre, ¿vale? Importante también en esto, los productos que se llevan aquí son productos casi siempre caros, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado no con el precio del flex, sino con el precio del interior. Este es otro ejemplo. Aquí daros cuenta que aquí en este no se ve la manguera de descarga está arriba y en este la manguera de descarga siguiente está abajo. O sea, los diseños son diferenciados, ¿vale? Y aquí tenemos un Flexi con su prima en la cisterna haciendo trasiego. Están descargando de un Flexi a un contenedor de cisterna, ¿vale? Algo que sucede bastante en la industria para simplificar, ¿vale? Hay que tener en cuenta el movimiento de las superficies libres, por eso es importante lo del gas que genera dentro de la carga. Entonces las superficies libres hacen de que si el momento de tener el líquido se va a todo un lado y va en un camión, por ejemplo, el camión se voltee. Con el equilibrio de las superficies libres lo que hacemos es que se mantenga el centro de gravedad controlado y el camión no tenga problemas de voltearse, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta también con los flexis. Ahí vemos otro flexi también. Y luego entramos en el último tema de hoy, que son los contenedores cisternas. Son contenedores hechos hoy en día, bueno, pueden cargar cualquier tipo de líquido. Hay para peligrosas, para no peligrosas y para comprimidos o compresados, como le decían antes. Nosotros le llamaremos comprimidos, como usamos la palabra hoy en día, ¿vale? Eh, y pueden ser, como dije antes, utilizados para cualquier tipo de mercancía líquida. Ellos son más versátiles en el tipo de mercancía, pero más restrictivos en el tipo de contenedor. Hay que buscarlos, traerlos, no son propiedad de las navieras, hay que buscar una empresa propietaria de tanques que me lo alquile para un viaje, ¿verdad? Para un viaje o para dos. Entonces, cambia mucho la relación con el cliente. Hay 3 tipos, el IMO 1, el IMO 2 y el IMO 5. Como decía antes, el IMO 1 para peligrosos, IMO 2 no peligrosos y el IMO 5 para gases comprimidos, ¿vale?
Y bueno, todos se cargan, a mí como naviera, ¿qué me importa? Todos se cargan como shipper on container. SOC se llama esto, ¿vale? Es decir, el cliente me alquila el espacio del barco, el slot, que hemos hablado tanto del slot, y yo le doy el contenedor, el espacio, perdón, pero yo no le doy contenedor como naviera. Él trae su contenedor con certificado de homologación, certificado de survey, de haber sido inspeccionado, se cumple con los requisitos legales para cargar. Y una vez que los cumple, yo lo doy de alta en mi sistema y él lo carga en mi barco. ¿Vale? En la terminal portuaria también lo mirarán cuando entre. Cuando el contenedor entre, le van a echar un ojo a ver si está bien o está mal. No puedes meter cualquier contenedor en el puerto. ¿Vale? Ellos, mira, te llaman a la naviera, han llegado un contenedor que quiere cargar como propio de propiedad de cliente y le faltan todas las barandillas, no puede cargar. Cliente, devuélvete, no puedes cargar así, tienen que tener un contenedor homologado, ¿no? Eh, Todo esto es una cadena de revisiones que se dan hasta el último momento de estar en el barco, incluso al cargar, si el primer oficial del barco o el oficial de guardia o el capitán dice, ese contenedor no está en condiciones, bájamelo del barco, lo bajan del barco. Esa potestad existe, ¿vale? Entonces, son contenedores cargados en régimen de SOC, shipper on container, que la naviera solo cede el espacio con un precio, un slot, para cargar su mercancía, ¿vale? Aquí vemos ellos suelen estar en los puertos en una zona apartada de mercancías peligrosas, una zona lejana sobre todo lejana de las personas, porque si explota, pues mira, que exploten lejos, ¿no? Y este es un poco de los tanques de Stone Nielsen, una de mis antiguas empresas, de donde yo trabajé. Vemos un poco los tanques por dentro, ¿no? Tienen una capa en medio que es como una especie de poliuretano vaciado, ¿verdad? Que va entre la capa exterior y el interior del tanque, ¿vale? Y luego tienen una tapa, que es la tapa esta que está ahí, que es la tapa de registro, o también le llamaban tapa de persona o de hombre, que es donde uno caminaba por encima de esta barandilla y entraba a hacer inspecciones a un tanque como una inspección de tanque normal. Aquí yo he hecho inspecciones muchas veces, ¿vale? Dentro del barco nosotros instalamos en un quimiquero, instalamos un contenedor de cisterna a bordo del buque. Yo algunas fotos las mostraré para meter el sludge y los residuos del barco allí. Así ocupábamos aquel tanque para otro tema, para agua de lastre y todo esto, por el cambio de la normativa de lastre. Entonces, este contenedor, bueno, tiene las partes para que conozcáis un poco cómo van. ¿Vale? Esto es lo que decía antes, por aquí se entra al contenedor cisterna, a la propia botella, y se hace la inspección correcta, ¿vale? Para por aquí un momento este tema, voy a mostraros ahora una parte de containerización y cerramos por hoy. De containerización, para terminar ya el módulo, de primera parte, lo tenemos en break bulk y en reparaciones. Para terminar esta primera parte, pues os muestro esta diapositiva que hicimos hace muchos años, un compañero de trabajo, de clases también, de trabajo como profesor, y las elaboramos y me parece que siguen siendo útiles hoy en día, ¿vale? Es un resumen, es un resumen del mundo del contenedor. A ver si esto avanza en algún sitio. Sí, aquí está. Antes de la containerización, el multiple handling, que se llamaba, se cargaba de diferentes maneras, y luego hemos ido avanzando, ¿no? Al principio tuvimos los buques convencionales, que tenían grúa propia, carga general, y mezclábamos mercancía. Todavía existe, ¿verdad? Pero para el mundo de contenedores comenzamos a hacer contenedores estandarizados, ¿no? Si nos vamos a la historia del contenedor, con esto quiero cerrar la clase de hoy, se considera que desde los romanos ha habido contenedores porque habían ánforas del mismo tamaño y el mismo peso para la misma carga, ¿vale? Es decir, había ánforas y cajas que se han encontrado en pecios romanos. Como sabéis, un pecio es un barco hundido. Arqueológicamente han encontrado vasijas y en cajas del mismo tamaño. Es decir, había unidades de transporte especializadas para buques, pero no había contenedores como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, a nivel de historia, la arqueología marítima se consideran contenedores primitivos. Aquí os dejo también las longitudes que hablé antes. Pueden cargarse tanto en portacontenedores, que son buques, como vagones de trenes, como plataformas de camión. Un poco este es el ciclo, para que también lo tengáis de refuerzo, con la llegada de condensación, cómo cambia el ciclo de carga y descarga. El diagrama de flujo que elaboramos para eso, desde que el cliente llama, el embarcador, el cargador, con toda la cadena hasta que se carga en el barco, ¿vale?
Este diagrama quiero que lo veáis bien porque es el día a día de la empresa naviera, de la Intercitaria, de la Continental, de todos nosotros los que estamos, este es el día a día. Portacontenedores con grúa. ¿Para qué usamos portacontenedores con grúa? Para puertos donde hay poca infraestructura portuaria. Por ejemplo, si yo voy a un puerto de un país en vías de desarrollo que no tiene grúas pórticos, no tengo otra que llevar mis propias grúas. Y esto es los actuales sin grúas porque ya tenemos puertos. Cuidado que no nos confundamos, como comenté antes, los puertos africanos han sido todos modernizados por China, ¿no? Y los puertos de América Latina también. Con lo cual ya van quedando pequeños países que tienen sistemas políticos complicados o no tienen libre comercio, etcétera, donde todavía tienen esas grúas mal, ¿no? Pero la mayor parte de países ya utiliza grúas pórticos. Como comentaba antes, este es un roll-on roll-off. Es un buque de carga rodada. La carga entra por la rampa de popa que se afinca en un talón de muelle, en el cual entra rodando y sale rodando. ¿Vale? Esta es la dinámica permanente de este tipo de barco. Y bueno, aquí os dejo otra imagen de los contenedores más antiguos que existieron antes, los que os mostré antes. ¿Vale? Yo mostré los de Hanjin, que son los modernos. Estos eran más antiguos, ¿vale? Los ventilados, los bulk, y luego los convencionales, ¿no? Pero bueno, muchos han cambiado. ¿Cuáles son los contenedores actuales que estamos utilizando? Los que os mostré en las láminas de Hanjin, que son los azules, que os colgaré la guía en los apuntes. Por ahora paramos la clase aquí. Continuaremos la siguiente sesión donde entraremos en la carga sobredimensionada, también llamada OOG, Out of Grounds, que es una carga muy complicada, muy cara, con muchos actores. En logística, recordad también el principio de que mientras más actores, más caro es todo, ¿no? Entonces hablaremos de ella en la siguiente clase. De momento, guardar preguntas, dudas de esta clase para cuando nos veamos. Un saludo a todos.